Chananan, chananan. Is SportsCenter. Interrumpo un segundo el video para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario. Se llama James y en el cual voy a estar tratando temas de misterios, casos criminales y todo tipo de contenido relacionado con esta temática. Obviamente tiene el link en la descripción. Gracias y arrancamos con el video. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy volvemos a lo grande con una de las series más conocidas del canal, como son los síndromes. Y digo que volvemos a lo grande por el jugador, más de 1,90 m y además con uno de los jugadores que están ahora de moda, que todo el mundo está hablando, como es Adolfo Gaich, y su transferencia frustrada al Brujas de Bélgica. Y justamente como se frustró esta transferencia, vamos a estar repasando grandes ventas en el fútbol argentino que finalmente no se terminaron haciendo, y vamos a estar repasando los motivos, a qué equipos podrían haber ido, cuánta plata ofrecían desde Europa y qué jugador obviamente es el que estamos hablando. Así que, como les digo siempre, si les gustan los síndromes, si están acá desde el principio en el canal y apoyaban este tipo de contenido, por favor dejen like, miren el video, porque seguramente si veo que más gente lo ve, va a haber más síndromes y no uno cada 4 o 5 meses como venimos haciendo ahora. Suscríbanse al canal, síganme en mis canales secundarios, síganme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, y arrancamos con el video. Como digo siempre, si el síndrome se llama Adolfo Gaich, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Adolfo Gaich, un delantero que realmente llevó una carrera poco normal o atípica a lo que normalmente el fútbol argentino. Uno está acostumbrado a un pibe que debuta, que le va bien y que después lo terminan vendiendo. En el caso de él, costó mucho que realmente se pueda llegar a afianzar en primera, que tampoco que está súper afianzado, pero hoy en día sí es una pieza indiscutida en el once titular de San Lorenzo. Un pibe que a través del sub-20 terminó logrando muchas cosas, a base de goles, a base de esfuerzo. Logró llevar a la Argentina en la selección sub-20 a muchos lugares importantes, y obviamente también en San Lorenzo de a poco, sobre todo con el gol a River después de esa muy buena jugada sobre Pinola, se empezó a ganar también el cariño de la gente de San Lorenzo, que hoy en día lo considera una pieza fundamental. A medida de esto, con sus 20 años de edad, siendo un jugador tan joven, empezaron a llegar ofrecimientos y bueno, obviamente el equipo más interesado, como todos deben saber en este mercado de pases, fue el Brujas de Bélgica, que primero ofreció 12 millones de dólares, los cuales fueron rechazados. Después ofrecieron cerca de 14, que también fueron rechazados. Y finalmente la oferta que San Lorenzo había consenso para aceptar era de 17 millones brutos. Que en este caso 17 millones brutos a San Lorenzo le quedarían cerca de 14 millones limpios para ellos, que era 1 millón menos de la cláusula. Cuando estaba todo confirmado, parecía que Gaich iba a abandonar la selección sub-20 para ir a firmar el contrato. Hubo un conflicto con los avales y sobre todo con los bonos, porque si bien San Lorenzo había acordado la venta en 17 millones, como todos sabrán, no es que te dan 17 millones en la mano, sino que a través de objetivos, a través de distintos plazos se van cumpliendo con el dinero que finalmente cobras, y en este caso habían 2 millones de euros, que es bastante plata, estamos hablando de casi 3 millones de dólares, los cuales eran casi imposibles de cobrar para San Lorenzo por los objetivos que le pedían a Gaich que cumpla, por ejemplo meter 20 goles en una temporada, por lo cual finalmente esto se cayó. Brujas inclusive nunca llegó a mandar la oferta formal de 7 millones, todo quedó en charlas, y finalmente Gaich, más allá de que hubo también un ofrecimiento medio rápido de Manchester United de llevárselo a préstamo durante estos 6 meses, finalmente todo parece indicar que se quedará en San Lorenzo y esta oferta millonaria de 17 millones quedará en el olvido. Una de las historias más curiosas, si vamos a hablar de ofertas perdidas o ofertas que se terminaron cayendo o transferencias que no se hicieron, es la de Rodrigo Palacio en junio del año 2008. Pongámonos en contexto, dupla de delantera junto con Martín Palermo, un Boca que era realmente un equipo arrollador en ese momento, venía de la gran época del Coco Basile, un Rodrigo Palacio que, como les digo, con Martín Palermo hicieron una de las mejores duplas de seguramente este último siglo, en la cual era un campeonato goleador Palermo, un campeonato goleador Palacio, siempre estaban mano a mano, siempre era uno el otro el que les existía. Un delantero muy joven en esa época, 26 años, lo que hizo que dos equipos importantes de Europa pongan los ojos en él. Tenía un contrato, o un precontrato, mejor dicho, arreglado con el Barcelona para irse a jugar allí en este año por 15 millones de euros, y apareció la Lazio, que le ofreció 25 millones de euros a Boca para que rompa ese precontrato Palacio y se vaya a jugar a Italia. Palacio decidió quedarse con la idea del Barcelona, sabiendo que, por ejemplo, las barreras como el idioma, que además le gustaba más la liga española que la italiana, y no aceptaron esa oferta de 25 palos de la Lazio. 6 meses más tarde, él mismo contaría que el Barcelona no se portó bien porque no cumplió con ese contrato, tuvo problemas institucionales, no pudieron hacerse con el fichaje de Palacio, y después, tiempo más tarde, Boca recién vendería a Palacio en cerca de 4 millones al Genoa. Si vamos a hablar de ofertas fallidas, lo que pasó en el año 2016, en enero más precisamente, hace que los hinchas de Independiente seguramente se estén agarrando la cabeza. Porque en un momento Martín Benítez, cuando tenía un buen nivel todavía en el rojo, vino el Galatasaray turco y le ofreció 8 millones de euros brutos para llevarse el paso de Benítez. Como les digo, 8 millones de euros brutos no significa que le iban a quedar 8 millones
a Independiente, sino que cerca de 6 millones y medio de euros, 8 millones de dólares era lo que le terminaba quedando al rojo. Una oferta muy jugosa, muy interesante por un futbolista que hoy en día ni siquiera es titular, por un jugador que ha pasado el tiempo y que cada vez se desgasta más y más la relación, que si bien tiene destellos de meter un gol importante, como ha pasado con el Atlético Tucumán, la realidad es que en el ciclo de Martín Benítez, al menos en mi opinión, y creo que la mayoría de los hinchas Independientes piensan igual, está terminado hace rato. Moyano pecó de ambicioso, vio que tenía un buen nivel Martín Benítez en ese momento y pidió 2 millones de más, es decir, 10 millones brutos y que le queden 8 Independiente. Galatasaray dijo no me van a cagar de esta manera. Se fue la oferta y Martín Benítez sigue en Independiente 3 años más tarde y hoy en día creo que no le puede sacar ni 2 chiroles. Una de las que ocurrió el año pasado, que creo que se fue bastante conocida y que todo el mundo estaba al vilo de quién era este jugador y cómo ofrecían esta cantidad de plata, fue lo que pasó con Santiago Sosa. Pibe muy joven, jugador de la mitad de la cancha de River, que había tenido algún cierto rodaje en la selección argentina sub-20, después inclusive ya no fue más convocado, por lo cual llamaba mucho la atención, más allá de ser una promesa de River, que venga el Everton inglés, un muy buen equipo de allí, si bien no es de los top, pero estamos hablando de un equipo de mitad de tabla para arriba, y ofrezca 15 millones de dólares, que era la cláusula de Santiago Sosa, por el pase de un pibe que ni siquiera había debutado en primera, o sea, parecía una locura, o que tenía apenas un puñado de partidos en primera. La oferta se empezó a dilatar, River obviamente estaba más que interesado en venderlo, tengamos en cuenta que a Palacios lo vendieron por casi ese dinero, ¿cómo no vas a vender un juvenil que ni siquiera juega en el equipo titular por esa plata? Se empezó a dilatar, después el Everton medio que reculó la oferta, no terminó enviando formalmente este ofrecimiento, se dice que más que nada fue por los requerimientos que hoy en día se conocen mucho por el caso McAllister, que te pide la previa para que un pibe juegue ahí. Claramente Sosa no los cumplía ninguno de los cuatro, por lo cual finalmente nunca llegó la oferta, se alejó y Santiago Sosa hoy sigue en River y claramente no tiene lugar para jugar en el equipo. Un caso bastante particular que también se dio en enero del año 2013 fue lo que pasó con Ricardo Adrián Centurión, un futbolista que hoy en día es súper mega conocido, que lo conocemos por su paso por Boca, por lo bien que le ha ido en Racing en su momento, por todos sus escándalos, hoy en día en Vélez ya debutando, entrando en el segundo tiempo del partido contra Aldo Civi, pero cuando apenas había aparecido Centurión de la mano de Subeldía, un puñado de meses más tarde, después de su debut, apareció el Ansi ruso y ofreció 8 millones de euros y obviamente Racing aceptó, en una oferta muy interesante. ¿Quién es el Ansi ruso? El Ansi ruso es un equipo que estuvo de moda hace 5 o 6 años, el cual había traído, por ejemplo, jugadores de la jerarquía de Roberto Carlos, la jerarquía de Samuel Eto'o, que pensaba armar un plantel realmente importante haciendo una inversión muy, pero muy importante en dinero, que después, bueno, se cayó y que hoy en día ya no está en los primeros planos del fútbol ruso. Pero en ese momento lo vinieron a buscar a Centurión, ofrecieron 8 millones de euros, el jugador viajó, se hizo la revisión médica en Rusia y le salió en esa revisión médica una malformación en el tobillo, por lo cual le exigían que se opere y que se quede en Rusia haciendo la rehabilitación. ¿Cuál era el conflicto? En el pase que habían acordado con Racing, la idea era que Centurión se haga la revisión y que se quede 6 meses más en la academia. Debido a esto, a que querían que se quede sí o sí, y a que además estaba el conflicto de la operación que se tenía que hacer, finalmente el pase se cayó, Centurión jamás volvió para Rusia y después, bueno, se terminó yendo para el Genoa. Quizás en cuanto a montos es el menos elevado de los que voy a estar charlando, pero me parece una oferta muy importante por un arquero, teniendo en cuenta que fue hace casi 12 años y que además un equipo importante como el Napoli. Quizás algunos lo conozcan, quizás no. También está la historia de Agustín Orión cuando estuvo a punto de ser nuevo futbolista del Napoli. Pongámonos en contexto, año 2008, Napoli no es el gran equipo que hoy conocemos todos, que pelea la Serie A, era un equipo que recién volvía a ascender, más allá de la historia que tiene de la mano de Diego Armando Maradona. Orión, un arquero muy interesante que le había ganado el puesto al Chino Saja de la mano de Ramón Díaz, el arquero titular de San Lorenzo, un San Lorenzo que se preparaba en enero del 2008 para pelear la Copa Libertadores en serio. Habían hecho una declaración muy interesante y con Ramón Díaz a la cabeza el objetivo era ganar la Copa. Llegó esta oferta, Orión obviamente se quería ir, Ramón Díaz le dijo que no, que se quede, que él lo había bancado, que todo. Finalmente decidieron rechazar la oferta casi sin el consentimiento de Orión, que era de 4.200.000 euros, un montón de plata para un arquero. Y para colmo encima, Orión se quedó, se peleó con el técnico en ese momento, tuvo el famoso error contra Liga de Quito en la Copa Libertadores y después nada, se le cagó su carrera y nunca pudo jugar en Europa como alguna vez él habrá soñado. Y el último de los casos es el más histórico, si lo quieren decir de alguna manera, es el que ocurrió con Marcelo Gallardo en el año 1998 cuando estuvo muy cerca de ir a jugar a la Premier League, más precisamente al Newcastle. Un Newcastle que contaba con figuras del nivel de Alan Shearer, por ejemplo, uno de los jugadores más importantes que ha tenido la historia de la Premier, y que vino por Gallardo, un pibe muy joven que recién empezaba a hacer sus primeras armas, pero que se veía que tenía muchas capacidades futbolísticas, y ofrecieron 15 millones de dólares. Una locura para la época, pero que realmente parecía más que interesante.
Finalmente, en un tiro y aflojo en varias semanas, por cuestiones impositivas, por cuestiones de los bonos, cosas de los pases que ocurren generalmente porque los 15 millones nunca son limpios en la mano, el Newcastle decidió dar por finalizadas las negociaciones y el 10 que tenía reservado para Gallardo se lo terminaron otorgando a otro futbolista. Para colmo, Marcelo se quedó, no jugó tanto en ese semestre en River y finalmente se terminaría yendo una temporada más tarde al Mónaco de Francia por una cifra bastante menor a lo que había ofrecido en su momento el Newcastle inglés. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que como les digo siempre me sigan en las redes sociales, que se suscriban al canal, que me dejen en los comentarios si recuerdan otras transferencias de este estilo, principalmente en Instagram también como les digo siempre. Síganme en este canal y suscríbanse y activen la campanita, que ya sé que es medio hincha pelota, pero se los digo porque la verdad que me dan una mano importante y no mucho más. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video. Interrumpo un segundo el video para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario. Se llama James y en el cual voy a estar tratando temas de misterios, casos criminales y todo tipo de contenido relacionado con esta temática. Obviamente tiene el link en la descripción.